Mi nombre es Joel y soy originario de Guadalajara, Jalisco. Sin embargo, actualmente resido en un poblado en Nayarit. Hoy quiero compartir una experiencia sombría que viví trabajando en la central camionera, la cual aún deja secuelas en mi vida. Antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu like en mi historia para así poder compartirte más historias del abuelo. Después de dejar la preparatoria, me encontré desempleado. La escuela nunca fue lo mío, no me sentía libre, así que decidí salirme. Cuando mis padres se enteraron, quedaron devastados y me sacaron de casa, argumentando que si no quería estudiar, no me mantendrían más. Al principio, me sentí aliviado de liberarse de la presión constante de mi madre, pero el dolor en el rostro de mi padre fue desgarrador. Mi juego duró solo un mes, pronto me quedé sin dinero y, como un tonto, no busqué trabajo para sobrevivir en lugar de terminar en las calles. Llamé a mis padres, pero no obtuve respuesta. Me encontraba solo, sin ayuda. Desde mi perspectiva actual, entiendo que me lo merezco. Después de gastar mi último centavo, me vi obligado a buscar trabajo. Fue entonces cuando decidí salir en busca de empleo. No puedes imaginar la cantidad de trabajos estafa que intentan atrapar a los jóvenes por unas monedas. Estuve a punto de caer en 2 esquemas piramidales, pero eso quedó en segundo plano. Después de una semana buscando trabajo y antes de considerar la idea de hospedarse en un centro de apoyo, un hombre extraño estaba pegando carteles. Antes de poder acercarme, se detuvo abruptamente y me entregó personalmente un volante. Cuando lo miré, decía algo como trabajo como chofer nocturno. Cuando levanté la vista, el hombre ya no estaba. Los volantes que parecía haber estado distribuyendo tampoco estaban por ninguna parte, como si nunca hubieran existido. Quizás el hambre estaba jugando conmigo, tal vez aquel hombre nunca estuvo repartiendo nada. Pero aún no puedo explicar qué pasó con él. Me dirigí a mi modesto departamento y leí con mayor paciencia aquel volante. Trabajo como chofer nocturno 787-3984-343. Era eso, solo eso. Decidí llamar, pero la llamada parecía no entrar. Justo cuando me disponía a colgar, alguien respondió. Yo. Estábamos esperando tu llamada. Por favor, visita nuestras instalaciones en 1 hora, si es posible. ¿Qué? Respondí desconcertado. No hay tiempo para formalidades. Necesitamos que vengas a... La voz se cortó bruscamente. La llamada me dejó más preguntas que respuestas, pero con algo de miedo y por la gran necesidad, decidí hacer caso y dirigirme a la dirección que había mencionado. Me subí a un taxi y le indiqué que se detuviera en una tienda de conveniencia, alegando que necesitaba comprar algo. Afortunadamente, la tienda tenía 2 salidas, así que aproveché para escapar. Hoy en día, me arrepiento de lo que hice, pero ahí estaba, en la central camionera. Mi teléfono sonó y contesté, escuchando. Perfecto, pasa por la parte de atrás para la entrevista. Antes de poder decir algo, la llamada se cortó. Este hecho ya me estaba molestando mucho. Me dirigí a la parte trasera y fui recibido por un hombre de mediana edad, con menos pelo que el mismísimo Big Show. Hizo un ademán indicándose que lo siguiera, y así lo hice. Me llevó a una especie de oficina donde me indicó que me sentara, y él se sentó al lado contrario de su escritorio. Deslizó una hoja tamaño oficio por el escritorio con la intención de que yo la tomara. Antes de poder hacer algo, también deslizó un uniforme junto con unas llaves. Le dije. Hey. Todavía no he dicho si acepto o no. Él solo se limitó a sonreír un poco y me dio otra hoja, un documento donde solo decía que me contrataba por tiempo indefinido, con un gran sueldo de 6 cifras. Me pareció extraño. ¿Cómo es posible que un trabajo de chofer pague tanto? Con el creciente negocio de las aplicaciones digitales, los choferes externos se habían visto opacados. Joel se encontraba en un dilema. Por un lado, la urgencia de su situación financiera lo impulsaba a aceptar el trabajo sin más preguntas. Pero por otro lado, la extraña naturaleza del empleo ofrecido y las circunstancias sospechosas que lo rodeaban lo hacían dudar. Miré nuevamente el contrato. ¿Qué tipo de empresa contrataba a alguien sin una entrevista adecuada, sin preguntar por mis habilidades o antecedentes laborales? ¿Qué era lo que realmente necesitaban de mí? La falta de información y el aura misteriosa que envolvía todo el asunto me llenaban de inquietud. El hombre, observando mi vacilación, decidió intervenir. Entiendo que pueda parecer extraño, pero necesitamos personas como tú, jóvenes, dispuestas a trabajar duro y sin hacer demasiadas preguntas. Su tono era calmado pero firme, y sus palabras resonaban en mi mente. Me sentí atrapado entre la necesidad desesperada de dinero y el instinto de autoconservación.
Aunque mi intuición me gritaba que algo no estaba bien, la promesa de un salario tan alto era tentadora. Sin embargo, una parte de mí se negaba a ignorar las alarmas que resonaban en mi cabeza. Sin embargo, acepté, realmente lo necesitaba. Gineo, comienzan hoy, pero primero necesito que leas la hoja tamaño oficio que te di al comienzo. Observé al hombre frente a mí, con el contrato en mano. Un silencio tenso llenó la habitación mientras ambos nos mirábamos fijamente. Las palabras parecían atrapadas en mi garganta, luchando por encontrar su camino hacia el exterior. Finalmente, el hombre rompió el silencio con una sonrisa sutil pero cargada de significado. Entiendo que esto pueda parecer un poco abrumador al principio, dijo en tono tranquilo. Pero no puedo decirte más sobre lo que implica este trabajo. Respiré hondo, intentando controlar la oleada de emociones que me invadía. Aunque seguía sintiendo una mezcla de temor y desconfianza, también sentía una curiosidad creciente por descubrir la verdad detrás de todo esto. El hombre procedió a explicar lo importante que era seguir lo que estaba estipulado en la hoja que me dio. Sin embargo, cada palabra que salía de su boca solo aumentaba mi sensación de inquietud. Había algo en la forma en que hablaba, en su tono suave pero firme, que me hacía sentir incómodo. Mientras tanto, mis pensamientos se agitaban en mi mente. ¿Qué era realmente esta empresa? ¿Por qué todo era tan secreto y misterioso? ¿Y por qué me habían reclutado a mí específicamente? Sabía que esta decisión tendría consecuencias, pero también sabía que necesitaba el dinero desesperadamente. En última instancia, me dejé llevar por la urgencia de la situación y firmé el contrato. El hombre sonrió con satisfacción y me entregó el uniforme y las llaves. Bienvenido a la empresa, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su voz resonó en mi mente mientras salía de la oficina, llenándome de un sentido de inquietud que no podía sacudir. Me puse el uniforme y me dispuse a leer ese papel que me había dado. Decía: 1. Nunca reveles tu verdadera identidad ni permitas que nadie conozca tu pasado. 2. Ignora cualquier sonido extraño que escuches durante tu turno y nunca investigues su origen. 3. Si ves a alguien más en la terminal durante la noche, evita hacer contacto visual y sigue con tu trabajo como si no los hubieras visto. 4. No te detengas por ningún motivo si alguien te hace señas desde la oscuridad. 5. Evita mirar por el retrovisor durante largos periodos de tiempo, podrías encontrarte con algo que preferirías no ver. 6. No explores áreas no iluminadas o cerradas al público, podrías descubrir secretos que pondrían en peligro tu vida. 7. Si recibes una llamada en la noche, sigue las instrucciones al pie de la letra, podrías estar en comunicación con alguien más allá de este mundo. 8. No te confíes de las luces parpadeantes en la carretera, podrían ser una trampa para atraerte hacia lo desconocido. 9. Si experimentas sensaciones extrañas o presencias inexplicables, mantén la calma y recuerda que estás siendo observado. 10. No te alejes demasiado del vehículo, podrías perderlo de vista y quedar atrapado en un lugar del que no podrías escapar. 11. Si encuentras un objeto abandonado en tu ruta, no lo toques ni intentes investigar su origen, podrías desatar fuerzas que no puedes controlar. 12. Nunca te separes de las llaves del vehículo asignado bajo ninguna circunstancia. La lista de reglas me dejó helado. ¿Qué tipo de trabajo era este en el que tenía que ocultar mi identidad y seguir órdenes tan extrañas? Cada punto parecía más perturbador que el anterior y mi mente luchaba por comprender la naturaleza de todo esto. Sin embargo, recordé la urgencia de mi situación. Necesitaba este trabajo desesperadamente para poder salir adelante. Traté de calmar mis nervios y seguir adelante con la esperanza de que todo saldría bien. Con el uniforme puesto y las llaves del vehículo en mi mano, me dirigí hacia el área de estacionamiento donde se encontraba el vehículo asignado. La central camionera estaba tranquila y desierta, sumida en la oscuridad de la noche. Subí al vehículo y encendí el motor, preparándome mentalmente para lo que vendría. Mientras revisaba los espejos retrovisores, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Recordé la regla número 5 y aparté la mirada rápidamente. Con las reglas repitiéndose en mi cabeza, comencé mi turno nocturno. Con cada hora que pasaba, la tensión crecía dentro de mí. Cada sonido, cada sombra, parecía más amenazante bajo la luz mortecina de la terminal. De repente, mi teléfono comenzó a sonar. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, contesté la llamada. Una voz susurrante al otro lado del teléfono me dio instrucciones concisas y claras, instándole a seguir adelante sin hacer preguntas. A medida que la noche avanzaba, me encontré siguiendo las reglas al pie de la letra, sin importar lo extrañas o perturbadoras que fueran. Me mantuve alerta, consciente de que cualquier desviación podría tener consecuencias graves. A pesar del miedo que me consumía, también sentí una extraña sensación de emoción.
Había algo en toda esta experiencia que despertaba mi curiosidad más profunda, algo que me hacía sentir vivo de una manera que nunca antes había experimentado. Cuando el sol finalmente comenzó a asomarse en el horizonte, sentí un alivio abrumador. Había sobrevivido a mi primer turno nocturno en la central camionera, pero sabía que esta era solo la primera de muchas noches por venir. Mientras abandonaba la terminal, las palabras del hombre de mediana edad resonaban en mi mente. «Bienvenido a la empresa», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sabía que esta era solo la primera página de un capítulo mucho más largo y oscuro en mi vida. Mientras conducía de regreso a mi modesto departamento, la experiencia de la noche seguía dando vueltas en mi cabeza. Cada regla, cada instrucción, cada encuentro extraño en la terminal camionera se repetía una y otra vez en mi mente. A medida que el sol iluminaba el horizonte, me di cuenta de lo poco que sabía sobre la empresa para la que acababa de trabajar mi primer turno. ¿Quiénes eran realmente? ¿Qué operaciones secretas estaban llevando a cabo en la oscuridad de la noche? Las preguntas seguían acumulándose, pero las respuestas parecían estar más allá de mi alcance. Al llegar a casa, me senté en la oscuridad de mi habitación, incapaz de sacudir la sensación de inquietud que me perseguía. Sabía que había firmado un contrato que me obligaba a seguir las reglas sin cuestionarlas, pero una parte de mí se negaba a aceptar esta realidad sin más. Decidí hacer un poco de investigación por mi cuenta. Tomé mi teléfono y comencé a buscar información sobre la empresa en línea, pero cada búsqueda resultaba en callejones sin salida. No había información sobre ellos en ningún lado, como si fueran una organización completamente clandestina. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta cuando finalmente me derrumbé en mi cama, exhausto pero incapaz de conciliar el sueño. ¿Qué había firmado exactamente? ¿Y qué peligros acechaban en las sombras de la central camionera? A medida que pasaba el tiempo, comencé a notar cosas extrañas. Sombras que se movían en las esquinas de mi visión, susurros que flotaban en el aire nocturno, una sensación constante de que algo me observaba desde la oscuridad. Mis nervios estaban en su límite, pero no podía permitirme renunciar. El dinero que ganaba en este trabajo era mi salvación, mi boleto para una vida mejor. Pero ¿a qué costo estaba pagando ese boleto? Eso aún estaba por descubrir. Me dieron reglas muy extrañas para trabajar, pero ahora se puso peor. Me dieron nuevas reglas, pese a las recientes alucinaciones, no me quedaba de otra más que presentarme a trabajar al día siguiente. A partir del segundo día de trabajo, todo comenzó a volverse completamente extraño. Desperté de mi sueño alrededor de las 3 de la tarde, completamente empapado en sudor, como en las ocasiones en las que regresaba de la escuela y tomaba una siesta. Me dispuse a bañarme. Al querer salir de la regadera, me pareció ver la sombra de alguien al otro lado de la cortina. Lancé un golpe como única forma de defensa, pero la sombra había desaparecido. Después de esa situación, me alisté, fui a desayunar, si podíamos llamarle desayuno, y me dirigí a ver la pequeña televisión de cajón que tenía, antes de disponerme a sentarme en el sofá aterciopelado de mi departamento. Recibí una llamada de un número desconocido. No suelo contestar ninguna llamada que no esté registrada, pero nunca está de más contestar. Hola. ¿Qué tal, Joe? Ya que justo acabas de salir de la ducha, ¿podrías venir al trabajo más temprano? El conductor de la tarde. Por favor, preséntate en 35 minutos a más tardar. Pero, Q. La llamada se cortó. ¿Qué le sucedió al chofer de la tarde? ¿Por qué esta larga pausa? No le tomé mucha importancia. Me puse mi uniforme, tomé las llaves y pedí un Uber. Irónico, ¿no? // si te lo preguntas, separarme de las llaves en mi hogar no tiene consecuencias. Esta regla solo aplica una vez llegue a la central. Llegué a la central directamente a mi vehículo asignado. Preparé todo, me senté en el asiento del conductor, cuando me disponía a arrancar el camión, me tocan el hombro. Era mi extraño jefe. Muchas gracias por presentarte a esta hora. Aquí tienes tu paga del día de ayer. Me entregó un sobre y bajó del camión. Fue la única vez que lo vi abandonar el lugar donde me lo encontraba. Le eché un vistazo al sobre y había más de 60,000 pesos MX. Si llegan a leer este post, eso equivaldría a poco más de $3,500 americanos, una cantidad exorbitante para el país. Intrigado por la situación, me quedé un momento más en el camión, observando cómo mi jefe se alejaba en la distancia. ¿Por qué me había entregado tanto dinero sin explicación alguna? ¿Y por qué se comportaba de manera tan misteriosa? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Decidí comenzar mi ruta como estaba planeado, pero mi mente no podía dejar de dar vueltas a lo sucedido. Todo fue normal por la tarde. Sin embargo, al caer las 8 de la noche,
una sensación inquietante comenzó a tejerse en el aire. Las luces de la ciudad parpadeaban de manera irregular, lanzando destellos intermitentes que proyectaban sombras fantasmagóricas sobre los edificios y las calles desiertas. A medida que avanzaba por las oscuras calles, el ambiente se volvía cada vez más opresivo. El silencio era interrumpido solo por el zumbido distante de los faroles y el eco de mis propios pasos resonando en el vacío. Ignoraba los sonidos extraños que parecían surgir de la nada, susurros que se desvanecen en el viento y el crujir de ramas invisibles en la oscuridad. Las sombras se retorcían y se alargaban, tomando formas que desafiaban toda lógica y razón. Me esforcé por mantener la calma, recordando las reglas que me habían sido impuestas. Cuando alguien aparecía en la terminal durante la noche, desviaba la mirada, temeroso de lo que podría ver si cruzaba sus ojos con los míos. Al acercarse la medianoche, el mundo parecía inclinarse hacia lo desconocido. Las estrellas brillaban débilmente en el cielo oscuro, como si estuvieran siendo sofocadas por una fuerza invisible. Evité mirar por el retrovisor durante largos periodos de tiempo, temiendo lo que podría acechar en la oscuridad detrás de mí. A la 1 de la madrugada, mi teléfono sonó, interrumpiendo el silencio sepulcral de la noche. La voz al otro lado susurraba palabras indescifrables, cargadas de un poder oscuro y ominoso. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral mientras escuchaba las instrucciones que se deslizaban de la boca del interlocutor. Conduce hacia el viejo puente abandonado en las afueras de la ciudad, susurraba la voz, su tono lúgubre resonando en mis oídos como un eco de ultratumba. Allí encontrarás lo que buscas y tu destino se revelará. A pesar del temor que me embargaba, no podía ignorar las palabras susurradas por el misterioso interlocutor. Siguiendo las instrucciones al pie de la letra, me adentré en las sombrías calles de la ciudad, cada sombra parecía agitarse con vida propia mientras me acercaba al lugar designado. La anticipación y el miedo se mezclaban en mi pecho, creando una tormenta de emociones que amenazaba con desbordarse. Al llegar al viejo puente abandonado, el paisaje lunar se extendía ante mí, iluminado solo por la pálida luz de la luna. Un silencio ominoso envolvía el lugar, roto solo por el susurro del viento entre las vigas oxidadas del puente. Allí, en el centro de la carretera desierta, yacía el objeto abandonado, una presencia oscura que parecía emanar un aura de malevolencia. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras luchaba contra el impulso de tocarlo, recordando las advertencias que me habían sido dadas. Las órdenes de la llamada resonaban en mi mente, advirtiéndole de los peligros que acechaban en la oscuridad. Pero aún así, la curiosidad y el miedo se entrelazaron en mi interior, impulsando hacia adelante en busca de respuestas. Por las 2 de la mañana, mientras continuaba por la calle, el camión dejó de funcionar repentinamente. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que estaba completamente solo en medio de la oscuridad de la noche. Intenté encender el motor varias veces, pero solo recibí el eco hueco de un silencio mortal como respuesta. El aire gélido se colaba por las ventanas entreabiertas, llevando consigo un aroma a humedad y misterio. El eco de mis propios latidos resonaba en mis oídos mientras mi corazón comenzaba a acelerarse, llenándome de una sensación de pánico creciente. Recordé las reglas que me habían sido impuestas: no explores áreas no iluminadas o cerradas al público, podrías descubrir secretos que pondrían en peligro tu vida. A pesar del temor que me embargaba, sabía que debía permanecer en el interior del camión, resistiendo la tentación de aventurarse hacia lo desconocido. El tiempo parecía detenerse mientras permanecía inmóvil en mi asiento, esperando en silencio que algo, cualquier cosa, rompiera el vacío opresivo que me rodeaba. Cada sombra parecía cobrar vida propia, danzando en el borde de mi visión y desapareciendo antes de que pudiera enfocar mi mirada en ella. Finalmente, después de lo que parecieron horas de agonizante espera, el motor del camión se encendió con un estallido repentino, rompiendo el silencio con su rugido atronador. Un suspiro de alivio escapó de mis labios mientras el vehículo cobraba vida una vez más, como si hubiera estado esperando pacientemente su momento para volver a la acción. Sin embargo, el miedo persistía en lo más profundo de mi ser, recordando que esta noche no era como las demás. Mientras continuaba mi ruta, una sensación de inquietud se aferraba a mí como una sombra, recordando que el peligro aún acechaba en cada esquina y que el mundo de la noche guardaba secretos que ningún mortal debería atreverse a desentrañar. Todo continuó normal hasta las 4 de la mañana, casi al final del fin de mi doble horario. El tiempo parecía estirarse, cada minuto se alargaba como si estuviera atrapado en un interminable túnel de oscuridad. Mis párpados pesaban con el cansancio, pero luchaba contra la somnolencia, sabiendo que debía permanecer alerta en medio de la noche. Fue entonces cuando comencé a escuchar golpes fuertes provenientes de uno de los costados del camión. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral mientras el sonido resonaba en el silencio de la noche, cada golpe parecía un eco de advertencia en la oscuridad. Estuve completamente tentado a revisar por el retrovisor, pero recordé la regla:
evita mirar por el retrovisor durante largos periodos de tiempo, podrías encontrarte con algo que preferirías no ver. Respiré profundamente, luchando contra el impulso de ceder a la curiosidad. El camión temblaba ligeramente con cada golpe, como si algo estuviera tratando de abrirse paso desde el exterior. El sonido era inquietante, un chirrido lento y rítmico, similar al de un grillo pero distorsionado, como si fuera el lamento de una criatura atrapada en la noche. Decidí grabar el sonido con mi teléfono, una evidencia de lo que estaba experimentando en caso de que necesitara demostrar mi cordura más tarde. Con manos temblorosas, encendí la grabadora y sostuve el dispositivo cerca de la ventana abierta, capturando el sonido perturbador que llenaba el aire de la noche. El chirrido continuó durante varios minutos, llenando el interior del camión con una sensación de malestar palpable. Finalmente, cesó abruptamente, dejando un silencio ensordecedor en su lugar. Me quedé inmóvil en mi asiento, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho mientras esperaba cualquier indicio de lo que vendría a continuación. El sol comenzó a salir, trayendo consigo un alivio bienvenido después de una noche de terror y tensión. Mientras los primeros rayos dorados iluminaban el horizonte, exhalé profundamente, sintiendo cómo la pesada atmósfera de la noche comenzaba a disiparse. Aproximadamente a las 7 de la mañana, llegué a la central y estacioné el camión, listo para poner fin a mi turno doble. Justo cuando pensaba que la pesadilla había llegado a su fin, mi teléfono sonó una vez más. Era mi jefe, quien me informó que, dado que ahora era el nuevo chofer de la tarde, debía reunirme con él en su oficina para discutir algunas cuestiones. Con un gran cansancio que pesaba en cada fibra de mi ser, me dirigí hacia su oficina, preguntándome qué nuevas sorpresas me aguardaban. Me recibió con una expresión impasible, pero pude notar un destello de curiosidad en sus ojos mientras me indicaba que tomara asiento. Sobre su escritorio descansaba una nueva hoja de papel, y no pude evitar sentir un escalofrío de anticipación al darme cuenta de lo que era. Adivinarás. Más reglas. Esta vez, solamente eran 5, pero su contenido era igual de inquietante que las anteriores. Estas son las reglas para sobrevivir al turno de la tarde. 1. No permitas que ningún pasajero aborde el camión después de la puesta del sol sin una autorización previa. 2. Si un pasajero insiste en hablar contigo sobre temas personales, redirige la conversación hacia temas más generales y evita revelar detalles sobre tu vida privada. 3. Si ves algún objeto extraño en el interior del camión al comienzo de tu turno, no lo toques y reporta su presencia de inmediato a tu supervisor. 4. Evita hacer paradas innecesarias en áreas poco iluminadas durante tu ruta, especialmente si percibes una sensación de incomodidad o peligro. 5. Si sientes la presencia de alguien o algo observándote desde fuera del camión mientras estás estacionado, permanece dentro del vehículo y espera a que la sensación desaparezca antes de continuar con tu ruta. Con una expresión seria, mi jefe tomó un juego de papeles y comenzó a explicar cada una de las nuevas reglas detalladamente. La primera regla, dijo, es crucial para mantener la seguridad tanto tuya como de los pasajeros. No permitas que ningún pasajero aborde el camión después de la puesta del sol sin una autorización previa. La oscuridad trae consigo riesgos adicionales, y necesitamos asegurarnos de que todos los viajes se realicen de manera segura. La segunda regla tiene que ver con la privacidad, continuó mi jefe. Si un pasajero insiste en hablar contigo sobre temas personales, redirige la conversación hacia temas más generales y evita revelar detalles sobre tu vida privada. No sabemos quiénes son estos pasajeros ni qué intenciones puedan tener, así que es mejor mantener un límite claro entre lo personal y lo profesional. La tercera regla es sobre la seguridad del vehículo, explicó mi jefe. Si ves algún objeto extraño en el interior del camión al comienzo de tu turno, no lo toques y reporta su presencia de inmediato a tu supervisor. Nunca sabes qué podría ser ese objeto o por qué está ahí, así que es mejor dejarlo en manos de los profesionales para su investigación. Luego tenemos la cuarta regla, continuó, que se centra en evitar áreas peligrosas durante tu ruta. Evita hacer paradas innecesarias en áreas poco iluminadas durante tu ruta, especialmente si percibes una sensación de incomodidad o peligro. La seguridad es nuestra prioridad número 1, y no queremos que te expongas a situaciones potencialmente riesgosas. Finalmente, la quinta regla, concluyó mi jefe, es sobre mantener la calma en situaciones potencialmente peligrosas. Si sientes la presencia de alguien o algo observándote desde fuera del camión mientras estás estacionado, permanece dentro del vehículo y espera a que la sensación desaparezca antes de continuar con tu ruta. Es importante no entrar en pánico y seguir el protocolo para garantizar tu seguridad. Asentí, asimilando la información. Aunque las nuevas reglas parecían aún más restrictivas, comprendí que eran necesarias para mantener la seguridad en un entorno tan peculiar como el mío. Al estar a punto de salir de la oficina, mi jefe me detuvo con una expresión de comprensión en su rostro.
Espera un momento, Joe, dijo con tono sereno. Se me olvidaba mencionarte un detalle importante. Por si tenías alguna duda, estas nuevas reglas aplican únicamente durante el horario de 4 a 8 p.m. Así que durante el turno de la 1 a las 4 de la tarde, no tienes nada de qué preocuparte, ¿entendido? Asentí con alivio, agradecido por la aclaración. Saber que las nuevas reglas solo se aplicaban durante un periodo específico del turno de la tarde me brindaba un poco de tranquilidad. Entendido, jefe, respondí con gratitud. Gracias por aclararlo. Con esa información en mente, salí de la oficina, listo para enfrentar el resto de mi jornada laboral con un poco más de confianza. Decidí que no valía la pena regresar a casa, así que opté por quedarme a dormir en el camión. Con un suspiro de resignación, me acomodé en el asiento del conductor y me preparé para pasar la mañana en el vehículo. Miré el reloj en el tablero, marcando las horas que faltaban para que dieran las 12:30, el momento en que debía comenzar a prepararme para el siguiente día de trabajo. La cabina del camión se sintió extrañamente acogedora mientras me envolvía en las mantas que había traído para mantenerme abrigado. El suave murmullo del motor apagado se convirtió en una especie de música de fondo, acompañándome en mi intento de conciliar el sueño. Finalmente, el reloj marcó las 12:30 y supe que era hora de comenzar a prepararme para el próximo día de trabajo. Con un suspiro resignado, me estiré y me levanté del asiento, listo para enfrentar lo que el destino tenía reservado para mí en las horas que vendrían.